Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iraíz del Carmen Molina Tinajero, soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales y hoy voy a compartir el tema de la realidad social como objeto de estudio. Las ciencias sociales estudian los patrones de comportamiento dentro de la realidad social. Para estudiar estos aspectos, estas diferentes dimensiones, problemáticas sociales o fenómenos se pueden abordar desde las diferentes disciplinas de las ciencias sociales, como podrían ser la sociología, la ciencia política, las relaciones internacionales, la economía, la comunicación, entre otras ciencias sociales. Sin embargo, si se necesita tener un acercamiento a un problema social, se puede hacer, por ejemplo, desde la sociología. Puede ser la sociología urbana, rural, la sociología religiosa, entre otras subespecializaciones de la sociología. También se puede estudiar desde la economía o la demografía, como podríamos estudiar los efectos que ha dejado el COVID en la economía global o en la economía regional o local. Puede ser de una ciudad grande o pequeña o mediana. Pero ¿cómo estudiar los fenómenos que se presentan en el siglo XXI? Por ejemplo, el texto nos dice que, por ejemplo, para estudiar la migración, no se puede generalizar las causas de la migración de todas las personas migrantes. Por ejemplo, no se puede decir que todas las personas salen de sus países exclusivamente por factores económicos o por sequías, que serían los migrantes ecológicos. También influyen las dictaduras o las persecuciones políticas, que ellos serían migrantes políticos o exiliados y refugiados, pero también pueden emigrar por la falta de libertad religiosa o la diversidad de pensamiento o muchas otras razones personales. Entonces, no se puede sería un error pretender comprender a todas las personas migrantes o que migran dentro de un mismo factor o pensar que todas migran por la misma razón. Por eso no es complejo estudiar los fenómenos sociales desde una sola perspectiva. Los seres humanos que viven en sociedad son individuos que actúan con autonomía, que no se disuelve por la realidad que componen las estructuras sociales. Los individuos desarrollan en su cotidianidad hechos y acciones que les permiten construir un conocimiento social basado en acciones colectivas. La realidad social se encuentra interrelacionada entre el objeto y el sujeto. Es precisamente la naturaleza de la realidad social que es tan compleja que hace que los sujetos sean observadores que elaboran sus propias visiones de la sociedad con la que ellos actúan. Existen distintas perspectivas teóricas y metodológicas para estudiar los fenómenos sociales o la realidad social, ya que la realidad social es la suma de fenómenos que se presentan, ya sean políticos, sociales, culturales, económicos o como los que enfrenta la humanidad cuando una pandemia afecta todas las actividades. Esta sería la realidad social, una suma de fenómenos que se presentan. Por eso hay distintas perspectivas teóricas y diferentes perspectivas metodológicas para estudiar la realidad social. Voy a presentar dos de diferentes autores. Por ejemplo, en el caso de Karl Popper, que escribe en 1967, señala que la realidad social no puede ser conocida en su totalidad y que si se quiere conocer se debe seleccionar ciertos aspectos de ella, de la realidad social. La tarea del conocimiento es integrar lo visible y lo oculto, y la superficie y la estructura, lo que significa que las diferentes capas de la sociedad, de la realidad social, conforman una unidad de la realidad. Entonces, por eso se necesita esclarecer los diferentes niveles de la realidad social. Karl Popper señala que no se podría conocer la realidad social en su totalidad, sino que para conocerla en su totalidad se debe de seccionar y estudiar diferentes aspectos de ella. Por otro lado, Wallerstein, que escribe en 1997, sostiene que para abordar la realidad social se tiene que vivir en una contradicción constante, donde por una parte todas nuestras verdades se sostienen únicamente dentro de ciertos parámetros tiempo-espacio.
Por lo tanto, ya que nuestras realidades solo se sostienen en un pequeño parámetro de tiempo-espacio, hay muy pocas cosas de gran interés en las que se pueda afirmar que son universales. Entonces tampoco se podría apreciar la realidad en su totalidad universal, sino dentro de un tiempo-espacio específico. Aunque se refiere a que hay un tiempo y espacio específico, dice que el mundo no carece de patrones que tengan explicación de los cambios. Los cambios mismos son de dos diferentes clases. Dice que sí hay patrones universales. Los cambios son los que constituyen una parte intrínseca de las regularidades del sistema, y número dos, los que abarcan la transición hacia o la transformación en un contexto sistémico diferente. Bueno, estas son dos propuestas teóricas acerca de cómo estudiar la realidad social. Además, no se debe perder de vista que las ciencias naturales y el positivismo enmarcaron la corriente cuantitativa. Una de las características de esta corriente sería que la realidad observa, descubre, explica, predice los fenómenos medidos en términos de cantidad, intensidad o frecuencia, la realidad estática, objetividad y realidad lista para ser estudiada. Por otro lado, Mejía, que escribe en el 2004, él menciona que se debe partir de la consideración de que la investigación surge de una inquietud que se va depurando. Esto es un punto de partida del proceso de investigación cualitativa, no cuantitativa, sino cualitativo. Es una investigación cualitativa con respecto a lo cuantitativo. El enfoque cualitativo señala que la teoría se va construyendo, se puede prescindir de la hipótesis, entonces la teoría se va construyendo poco a poco. Se puede prescindir de la hipótesis o dejarla como un referente no a comprobar, sino a provocar la teorización posterior. Entonces hay estas dos formas de investigar la realidad social, de una manera cuantitativa o de una manera cualitativa, y presenté ya las dos propuestas de Karl Popper y de Wallerstein. Entonces, bueno, esto es todo por mi parte, espero que haya estado claro. Hasta luego.